haciendo como un pequeño resumen, la semana pasada terminamos en el libro de Números y bueno, vimos cómo el libro de Números es un libro que nos habla acerca de proceso, de autoridad, de propósito y cómo nuestra vida espiritual está ligada a una autoridad espiritual. Okay, voy a retomar la última parte de la serpiente de bronce, en el relato que se nos da en Números 21, del 4 al 9. Voy a leer ahí, dice este pasaje, es en la página 16, Mike, porfa. Creo que sí es la 16, o es la 11, creo. Ajá, en la última parte, hacia abajo. Más abajo. Ahí. Ok. Dice así, este pasaje nos revela cómo la murmuración, el inconformismo y la rebeldía abre las puertas para que el diablo, con derecho legal, destruya todo lo que con esfuerzo hemos logrado alcanzar. El diablo atacará tu avance, tratará de destruir lo que has sembrado y su arma será la murmuración, la inconformidad, y tratará de llevarte a la queja, a la rebeldía y a la separación de tu autoridad espiritual, o a la separación de ti como hijo de Dios con tu autoridad espiritual. Entonces, esos elementos son importantes. Yo diría que este pasaje o esta parte nos puede funcionar como un buen resumen justamente de lo que vimos en el libro de Números. Voy a enviarles el documento. La semana pasada les mandé uno, este que les voy a mandar es actualizado. Les decía que no es necesario imprimirlo todavía, sino hasta que ya digamos que lo tenemos completo, ¿ok? Para que lo puedan tener ahí en su celular, ya se los mandé. Bien, entonces dijimos que el diablo va a tratar de operar en la murmuración a fin de que nosotros seamos personas inconformes y que terminemos en la rebeldía. Y en ese sentido, Satanás puede obtener una puerta abierta de parte de nosotros. El día que nosotros nos sintamos inconformes, que nos sintamos que no estamos avanzando, porque ese es el problema que había con ellos, la rebeldía puede producir en nosotros la puerta para que Satanás toque nuestra vida, ¿okay? Y leemos 2 Corintios 5, 21. Voy a pedir a alguien que lo lea bien fuerte, por favor. 2 Corintios 5, 21. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. 2 Corintios 5, 21. Ajá. Exacto. Entonces, la serpiente de bronce es la imagen de Cristo, y en ella nosotros observamos que cuando el pueblo de Israel estaba siendo rebelde, estaba siendo mordido por serpientes, ellos voltean hacia la serpiente de bronce y ellos observan y son sanados. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros miramos a Cristo, pedimos perdón y reconocemos nuestro error y caminamos en el arrepentimiento, entonces podemos considerar que el castigo puede ser quitado de nosotros, ¿ok? Muchos tienen esa duda sobre si algunas veces
Cuando la vida nos presenta situaciones complicadas y muchos nos preguntamos si es un castigo de Dios, si es un castigo del diablo, si fue una mala decisión. Bueno, hay ocasiones en las que nosotros sabemos perfectamente lo que hicimos y el resultado que esta desobediencia trajo. ¿Me explico? En los hijos es fácil de enseñarles. Mira, te voy a castigar por esto y por esto. ¿Me entienden? En ese sentido, lo mismo hace Dios con nosotros, nos disciplina. Y cuando Dios nos disciplina, Él es claro y nos dice, esto está pasando por esto y por esto. ¿Me entienden? Entonces, Dios usa las situaciones de la vida para disciplinarnos. Fue lo que vimos justamente la semana pasada. Entonces, Dios nos disciplina. Pero cuando nosotros acudimos a Cristo, miramos a Cristo y pedimos perdón, el castigo se quita. ¿Me entienden? Por eso podemos discernir esto o entenderlo. El perdón de los pecados me libra del castigo. Díganlo conmigo. El perdón de mis pecados me libra del castigo. ¿Entienden? Hay cosas que son quitadas de nuestra vida por el hecho de haber entendido que nos equivocamos y pedir perdón a Dios. Ahora, la próxima semana espérenme, la próxima semana es 22, el 29. Yo espero poderles compartir el 29 de marzo un mensaje en el que vamos a hablar de la palabra profética, vamos a hablar del ministerio profético. Les voy a enseñar y voy a tratar de quitar todas esas nubes que tenemos acerca de la palabra profética. Porque muchos piensan que tener palabra profética es como traer una palabra de juicio hacia las personas. Y no debería de ser así. Pero muchos profetas hacen mal ejercicio de la palabra profética. La usan para traer juicio y pesar sobre las personas. Las hacen sentir más culpables. Y ese no es el propósito de la palabra profética. Por eso nosotros necesitamos entender que Dios no te va a exponer. Muchos piensan que los pecados ocultos de las personas serán expuestos en público. Y yo no estoy diciendo que Dios de repente no lo haga. Yo he visto a profetas, y no hablo de profetas de esos que andan diciendo que son profetas. Hablo de profetas de nivel. ¿Me explico? O sea, profetas en los que se nota el fruto de la palabra profética, pero el equilibrio también ministerial. Y que cuando exponen un pecado o exponen la situación de las personas, es por situaciones muy específicas, pero muy, muy específicas. Pero si tú quisieras saber o me preguntaras que si Dios un día a través de un profeta va a exponer lo que tú estás haciendo o pecando en lo secreto, yo te diría que no es así. ¿Me entienden? Dios no te va a exponer, pero Dios sí tratará contigo en lo secreto. Y muchas consecuencias de nuestro pecado se verán en público. ¿Me entienden? Pero Dios no te va a exponer. Y si Dios no te expone, ¿por qué nosotros pensamos que podemos exponer a otros? ¿Me entienden? Si Dios no me está exponiendo a mí, si Dios no está exponiendo mi pecado, ¿qué me hace pensar que un profeta puede venir y exponer mi pecado? La única razón de que Dios le revele a un profeta el pecado de una persona es porque este profeta tiene que interceder, no es para exponerlo. ¿Me están entendiendo? Entonces, el trato de Dios es personal, de manera que yo debería de saber cuándo estoy experimentando consecuencias por mi desobediencia. ¿Entienden? ¿Sí me explico? Yo debería de saberlo. ¿Por qué? Porque cuando un padre castiga a un hijo, se lo dice claramente. Dios no es como muchos padres que son crueles y son villanos. ¿A qué me refiero? Alguna vez como hijos, los padres no son perfectos, pero alguna vez como hijos vieron que su papá los regañó o les dio una cachetada o les dijo algo sin decirles por qué.
Tal vez alguna vez lo vivieron, no lo sé. Pero eso es ser un padre villano, porque no estoy explicando las razones de por qué. Mi papá tiene una razón, ¿me entienden? De por qué me dio unos cinturonazos, de por qué me dio una cachetada, de por qué me castigó. Pero yo debería de saber por qué, ¿sí me explico? Y Dios es un Dios que es así. Él te dice por qué te están sucediendo las cosas. ¿Se les puede decir a un profeta? Sí, pero el profeta no te debería de exponer. Lo que debería de pasar es que yo como hijo de Dios debería de saber por qué estoy experimentando ciertas situaciones en la vida. Y debería de conocerlo de la mano, de la boca de Dios, hacia mi persona. ¿Entienden lo que les digo? Y en esa línea correcta, entonces yo puedo pedir perdón y sé que seré librado del castigo. ¿Ok? Y la semana pasada terminamos con este Salmo 97, versículos del 7 al 9. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos un rebaño bajo su cuidado. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones como en Meribá, o sea, el pasaje donde el pueblo se rebeló, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. ¿Qué nos dice este salmo? Pues que seamos ovejas, que seamos dóciles, que entendamos que podemos acercarnos a Dios aún en medio de nuestro peor error. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a pasar a la siguiente parte, y esta parte tiene que ver con la obediencia. Bien, a modo de introducción o a modo de frases que puedan servirles para entender lo que vamos a ver en este momento, sería esto. El servicio en la iglesia está directamente relacionado a la obediencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Si yo, pastor, te doy una instrucción, ¿tú qué deberías de hacer? Obedecer. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando damos consejos. El pastor está limitado. Ayer estaba platicando con mi hermano y platicábamos algunas cuestiones y yo le decía esto. Nosotros como pastores estamos limitados. Yo no puedo ir a meterme al núcleo de tu familia y decirte qué hacer. ¿Me entienden? Yo estoy limitado porque Dios tiene modelos de autoridad, y es lo que estamos viendo. Dios tiene modelos de autoridad. Y en la iglesia hay figuras de autoridad, o hay personas que son autoridad. El pastor, el apóstol, el maestro, el profeta, esas son figuras de autoridad. ¿Me explico? Pero también es figura de autoridad, por ejemplo, Mike, ¿no? Que está a cargo de cosas administrativas de la iglesia. Miren, que está a cargo de toda la logística de la iglesia. ¿Me entienden? Son figuras de autoridad. ¿Entienden lo que les digo? Pero cuando el pastor quiere darte un consejo, el pastor te va a dar el consejo, pero no puedo brincarme la barda de la figura de autoridad que hay dentro de tu familia. ¿Entienden? Yo no puedo meterme un día a ir a la casa de Georgina, por ejemplo, ¿no? Tocar a la puerta y decirle: Georgina, a mí me parece que estás haciendo mal esto, y yo creo que deberías de hacer esto, por esto y por esto y por esto. Para empezar, ¿qué va a pensar Georgina que un día, de la noche a la mañana, me le aparecía en la puerta de su casa? ¿No? Y luego que yo le diga cosas como: déjame pasar porque soy tu pastor. ¿Se imaginan? Eso no es una figura de autoridad correcta. El equilibrio es: tú vienes conmigo porque tienes un problema y me estás pidiendo un consejo. Yo te voy a dar un consejo que no viene de mi opinión, ni de mi forma de pensar. ¿De dónde debe de venir mi consejo? De Dios, de la Biblia, ¿entienden? Y cuando yo te doy el consejo, yo esperaría que tú, ¿qué? Obedecieras, ¿me entienden? Yo esperaría que tú me hagas caso. Pero si tú no me haces caso, no es mi problema. ¿Es problema de quién? De la oveja, ¿entienden? Porque yo puedo operar sobre la oveja en la medida de que la oveja me permita ingresar en su campo de autoridad, ¿entienden?
Por eso es un problema cuando las personas no comprenden la autoridad espiritual. Por eso lo estamos viendo. Entonces, cuando yo sirvo en la iglesia, yo estoy sujeto a una autoridad espiritual. ¿Me explico? Miriam puede decir frases que denoten una instrucción. Yo puedo decir frases que denoten una instrucción. Mike puede decir frases que denoten una instrucción. ¿Me están entendiendo? Y en ese sentido, nosotros debemos de hacer ¿qué? Obedecer, simple y sencillamente. Pero hoy vamos a ver vamos a fundamentar el asunto de la desobediencia y la obediencia, y vamos a ver algunas de sus consecuencias de la obediencia, pero también de la desobediencia. ¿Ok? Entonces, por favor, ve bajando en la presentación, en el archivo, y tenemos este título: La bendición de Dios versus la propuesta del diablo. Ahí las letras BS o VS, son las palabras que vienen del griego versus o latín. Creo que es latín, no me acuerdo, perdónenme. Pero significa contra. ¿Okay? ¿Han visto en las peleas que dice Pacquiao versus OBS contra cualquier boxeador? Eso es la palabra versus. Entonces lo que vamos a ver es la bendición de Dios contra la propuesta del diablo. Y ahí hay dos pasajes que están en comparación. Se los puse así justamente para que lo observen como una comparación. Entonces, de un lado está la bendición de Dios. Génesis 2, del 15 al 17 y aparte el 18. Léanlo conmigo. Dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Luego, el versículo 18 tiene otra bendición del Señor, que es justamente la bendición de Eva o de su ayuda. Dice así: luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahora, observemos el pasaje y obtengamos algunas observaciones muy específicas. Primero, ahí están abajo, dice: Dios coloca al hombre en posición de autoridad, pero con libre albedrío. ¿Ok? Esto es importante, porque Dios coloca al hombre en autoridad. ¿Dónde lo pone? En el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo cultivara. Es decir, a partir de que Dios pone a Adán en el huerto, ¿cuál es la responsabilidad de Adán? Cultivarlo. Y esto es autoridad. Dios está poniendo a Adán en un lugar de autoridad para que él opere en el huerto. Y esto nos debe decir a nosotros que esto es una bendición de Dios. La autoridad es una bendición de Dios. Díganlo conmigo: la autoridad es una bendición de Dios. ¿Okay? Ahora, nosotros tarde que temprano estaremos en una posición de autoridad. Miren, uno pensaría, por ejemplo, que Mirka no tiene una figura de autoridad, pero la tiene. Tal vez muchos le hagan pensar a Mirka que ella no tiene autoridad en su vida, porque ella tiene sobre ella autoridad. ¿Quién es? Su mamá. ¿Entienden lo que digo? Pero uno pensaría que Mirka no tiene autoridad, pero sí la tiene. Y nosotros como padres debemos de aprender a cultivar la autoridad en los hijos. Debemos de hacerles entender, uno, que están sujetos a la autoridad del padre. ¿Entienden? Segundo, que son responsables de lo que ellos hacen. ¿Entienden? ¿De qué es lo que está en las manos de Mirka? ¿De qué ella es autoridad? De su tarea, de sus deberes en la casa. ¿Entienden? Si ella no hace lo que debe de hacer, ella no está operando en la línea de la autoridad. ¿Entienden? Pero esta figura de autoridad opera en un entendido de lo que alguien, ¿qué hizo? Le dijo.
Cuando Nayeli dice, Mirka, haz tu tarea, Nayeli está operando en la autoridad, y lo que sigue de Mirka es que ella reconozca la autoridad que tiene en sus manos para hacer ¿qué? Su tarea. ¿De quién es responsabilidad la tarea? ¿De la mamá o de la hija? Entonces, ¿por qué tenemos que decirle a los hijos que tienen que hacer su tarea? Si hacemos eso, significa que no estamos cultivando en los hijos su responsabilidad, su autoridad. ¿Me están entendiendo? Siguiente, Dios bendice al hombre. ¿Cómo lo bendice? La bendición está ahí en el texto. Le dice Dios así: puedes comer de todos los árboles del jardín. Esto es una bendición. ¿Entienden? Dios lo pone a cultivar, a trabajar, y le dice: puedes comer de todo lo que trabajes. ¿Entienden? Es una bendición. Puedes comer de todo. Todo lo puedes comer. Ahora, permítanme hacer estas imágenes. Hablemos de sexo. El sexo es también una cuestión de autoridad, que dijo Dios: multiplícate. ¿Entienden? Pero el sexo, ¿dónde debe de desarrollarse? Dentro del matrimonio. Entonces, lo que Dios está diciendo, si me permiten tomar esta imagen, Dios está diciendo: ten sexo dentro del matrimonio. Pero Dios pone una línea y dice: puedes comer de todo, pero no comas de esto, porque el día que comas de esto, ¿qué pasará? Morirás. Es decir, puedes tener sexo, todo el sexo que quieras, con tu esposa. No tengas sexo fuera del matrimonio, porque si tienes sexo fuera del matrimonio, morirás. Dinero. Puedes tener todo el dinero que quieras, todo. ¿Está mal tener dinero? No. ¿Está mal querer dinero? No. ¿Está mal si Dios me bendice con dinero? No. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero Dios pone esta línea: pero no obtengas dinero robando o haciendo chanchullo, porque si tú obtienes dinero haciendo trampa, morirás. ¿Entienden la bendición de Dios? Y la bendición incluye, la limitación incluye cuidado, porque Dios le está diciendo: si tú comes de esto, el día que comas de esto, ¿qué te va a pasar? Vas a morir. Dios está cuidando en todo tiempo a Adán. Adán, puedes comer de todo lo que quieras, solo te pido una cosa: no comas de este, porque tú estás a mi cuidado, yo soy tu autoridad y deberías hacerme caso, porque si me desobedeces, entonces lo que pasará es que vas a morir. La bendición de Dios incluye una restricción que va acompañada de información: morirás si comes de ese fruto. Permítanme usar otra vez el ejemplo de Nayeli y Mirka. Nayeli le dice a Mirka: Mirka, haz tu tarea, porque si no la haces, ¿entienden? Va un aviso de por medio. Dios no está siendo villano ni cruel. Él está explicando las cosas y está hablando de una consecuencia. ¿Qué está haciendo Dios? Cuidándote. ¿Entienden? ¿Sí entendemos esto? Finalmente, última observación: el hombre es libre para decidir. Porque no puede ser que Dios haga algo automático. Dios le da al hombre por amor el libre albedrío, y entonces tenemos la capacidad de decidir. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente parte, a la oferta de Satanás. Ya vimos la bendición de Dios, ¿la entendemos? Puedes comer de todo, solamente no hagas esto. Te pongo una limitación porque quiero cuidarte. Ahora veamos la propuesta de Satanás en Génesis 3, versículos del 1 al 6. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer: ¿con qué Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín?
¿Eso dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Que podían comer de todo, pero Satanás, ¿qué dice? Con que te dijeron que no comieras nada. Te dijeron en la iglesia que no tuvieras sexo. Sí, en la iglesia dicen que el sexo es del diablo. Mentiras, pero Satanás pervierte la bendición. ¿Qué hace Satanás? Pervierte. ¿Qué es la perversidad? Torcer el propósito de algo. Cuando yo hago algo pervertido, porque muchos piensan que pervertido es cosas así de otra cosa, pero la perversión entra en muchas cosas. ¿Qué es una perversión respecto del sexo? Una perversión del sexo es que se haga fuera del matrimonio, eso es una perversión, ¿entienden? ¿Qué es pervertir el dinero o la bendición del dinero? Que lo obtengas de forma incorrecta. ¿Están entendiendo? Entonces Satanás ofrece una perversión, tuerce la bendición de Dios. Y cuando tú te encuentres en muchos momentos para ser bendecido, generalmente Satanás intentará pervertir la bendición que Dios ha puesto sobre tu vida. Por eso hace 2 semanas hablamos de abandona el beneficio y abraza el proceso. ¿Por qué? Porque Satanás es buenísimo para pervertir y siempre te ofrecerá beneficios. Aquí viene el beneficio, véanlo, léanlo conmigo. Versículo 2. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Hasta ahí eso es cierto. 3. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. ¿Dios dijo que no lo tocaran? ¿Qué dijo Dios? Que no comieran. Entonces podían tocarlo, pero Eva le está poniendo de su cosecha. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, aquí viene el beneficio. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Uno piensa que Eva estaba por acá en la esquina del huerto, que estaba en otro lado, o en el centro, en el fruto, en el árbol del bien y del mal, y piensan que Eva comió ahí y luego llevó con Adán y le dio de comer, pero la Biblia dice que Adán estaba allí. Estaban juntos cuando cometieron el pecado, no estaban separados. Por eso tenemos que entender ampliamente lo que estamos leyendo. La situación de Adán y Eva no es una situación ligera, es una situación complicada en el sentido de que el pecado se dio en los dos, no solamente en uno, solamente que uno hizo caso. Por eso Adán intenta excusarse con Dios y le dice, pues es que la mujer que me diste, Nel, tú estabas ahí, tú escuchaste al diablo, tú viste la escena y cuando ella comió, tú también comiste. ¿Ok? Bien, observaciones de este pasaje. Número 1, la propuesta de Satanás es la distorsión de una bendición, es perversión. ¿Ok? Cuando Satanás te quiera bendecir, te va a bendecir distorsionando la bendición de Dios. Por eso hoy muchos jóvenes ven las bendiciones de Dios, las ven como malas, pero ven las bendiciones de Satanás o la propuesta de Satanás como una bendición, cuando en realidad es una perversión. ¿Okay? Los jóvenes dicen, voy a tener sexo hasta que encuentre a mi pareja ideal, a ver si tenemos química. ¿Qué es esto? Una perversión. ¿Están entendiendo? ¿Qué tanto es tantito? Voy a ganarme dinero, no sé, vendiendo alguna vez cosas que son robadas o cosas por el estilo, formas incorrectas de obtener dinero. Esa es una perversión, ¿entienden? Y muchos jóvenes hoy viven en el camino de la perversión de Satanás, en la perversión de la bendición. Dios quiere bendecir a las personas, Dios quiere bendecir a su iglesia, pero a veces hemos abrazado la perversión de Satanás.
la hemos abrazado. ¿Me están entendiendo? Entonces Satanás, la propuesta de Satanás es la distorsión. Número 2, Satanás ingresa su forma de pensar para que Eva deje de considerar la opinión de Dios. Satanás está ingresando su forma de pensar. Los hijos de Dios a veces tienen una forma de pensar que no va de acuerdo a la Biblia. Eso es muy común. Y esto genera justamente desobediencia en la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas no están acordes al pensamiento bíblico, sino que están acordes ¿a qué? A su propia forma de pensar. De esta iglesia se han ido personas que en su momento me expresaron razones por las cuales ellas decidían abandonar la iglesia. ¿Y saben qué era? Su propia forma de pensar. Ni siquiera me dieron un pasaje bíblico, ni siquiera me dieron un argumento bíblico, no consideraron por lo menos el dicho de otro pastor, nada, solamente consideraron ¿qué? Su forma de pensar. Y cuando mi forma de pensar no es acorde a la Biblia, ¿qué voy a hacer? Desobedecer. Satanás ingresa su forma de pensar. ¿Están de acuerdo conmigo? Siguiente, Adán y Eva abandonan la opinión de Dios y deciden caminar en la suya propia. Podríamos decir, no, era la de Satanás. No, Satanás te propuso, pero en el momento en el que tú abrazaste ese pensamiento se hizo tuyo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque lo abrazaste. No es que el diablo me dijo, no es que mi amigo me dijo, es que mi amiga me dijo, es que mi amigo cristiano me dijo. Sí, te dijeron, te propusieron, pero el día que tú abrazaste ese pensamiento se hizo tuyo. No digas que no, porque lo hiciste. Si hiciste acciones en base a tu pensamiento, entonces tu pensamiento te guió. Pero no digas que fue la Biblia. ¿Entienden? Por eso tenemos que aprender a discernir la Biblia y aprender a caminar en base a ella. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, porque a muchos les encanta decir cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, y perdonen que use este ejemplo, pero el asunto de los tatuajes. La Biblia jamás dice implícitamente que los tatuajes son pecado. No lo dice. ¿Significa que por eso me voy a tatuar todo? No estoy diciendo eso, ¿ok? Para aclarar, los que aquí tengan ganas de, ¿ok? No estoy diciendo eso. Pero la Biblia no lo dice implícitamente. No lo dice. Y si no lo dice implícitamente, yo no tengo derecho a decir a una persona que trae un tatuaje que se va a ir al infierno por estar tatuado. ¿Entienden? Esa es que mi forma de pensar. Ni siquiera tengo que abrazar la forma de pensar del pastor. Tengo que abrazar la forma de pensar ¿de quién? De Dios, de la Biblia. Por eso la importancia de que sepas que tu pastor te está hablando Biblia. ¿Cómo lo puedo saber? Pues lee más, estudia más. O te vas a quedar solamente con mi opinión. Y si lo haces, es tu responsabilidad, no mía. ¿Están entendiendo? Siguiente. Sí, Rubén. Sí. 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 Sí.
Ok, voy a responder lo más rápido posible. Esto también es una cuestión filosófica. Perdonen, se me olvidó la palabra, pero requiere de una explicación muy específica. Primero, ¿cómo le llama Pablo a Satanás? ¿El príncipe de quién? De este mundo. Pregunta, ¿Satanás gobierna este mundo? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Por qué sí? ¿Quién dijo que sí? ¿Por qué sí? Sí, esto está fácil, la Biblia lo dice. ¿Por qué? Sí, eso es una observación, está bien tu observación, pero no es la razón de por qué Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Mike, nosotros le dimos la autoridad. Cuando Dios puso al hombre, ¿lo puso dónde? En el huerto. ¿Para que el hombre qué? ¿Quién gobernaba el huerto? ¿Quién tenía la responsabilidad sobre el árbol? ¿Y quién le dio permiso a Satanás operar sobre su mente? La razón por la que Satanás gobierna este mundo es porque nosotros le hemos dado el permiso. Nosotros. Hablo en términos general, el hombre. ¿Ok? Sí. El hombre, o sea, Adán y Eva. ¿Por qué pecaron? ¿Por qué Satanás es el príncipe de este mundo? Porque ellos cedieron el gobierno. ¿Entienden? Cuando Satanás se presenta ante artistas que han confesado que han hecho pactos satánicos para obtener fama y dinero, ellos han dicho que han hecho pactos satánicos. ¿Recuerdan el caso de Epstein? Que tenía la isla secreta y llevó ahí a muchos artistas y hubo mucho problema de dinero, de drogas, de tráfico sexual y todo esto. Bueno, nosotros como hombres le hemos dado a Satanás el permiso de gobernar. El hombre tiene autoridad sobre su vida, su pensamiento, su salud, su santidad. Pero cuando nosotros permitimos que Satanás entre en nuestra mente, nosotros le hemos dado autoridad. ¿Por qué Satanás puede darte dinero? Porque, perdonen la palabra que voy a usar, pero tontamente nosotros pensamos que Satanás tiene el control. Él no lo tiene. ¿Quién lo tiene? Yo. Ni siquiera Dios es el dueño del oro y de la plata, pero Dios puso en mis manos ¿qué? El recurso. Ahora, ¿por qué Dios no detuvo a Satanás ahí? Bueno, esa es una respuesta que tiene que ver con algo filosófico, con una observación muy específica. Adán y Eva tenían libre albedrío. ¿Están de acuerdo conmigo? Satanás tiene ¿qué? Libre albedrío. Uno pensaría que Satanás, por ser ángel, por ser un querubín, uno pensaría que Satanás no tiene libre albedrío, pero sí lo tiene. Hay una pregunta retórica. ¿En el cielo todo es perfecto? Entonces, ¿por qué Satanás pecó? Porque podrían decir, sí, todo en el cielo es perfecto, sí, pero entonces, ¿por qué Satanás pecó? ¿Entienden? ¿Por qué? Porque Satanás tiene libre albedrío y los ángeles que se fueron con él tienen ¿qué también? Libre albedrío. ¿Por qué existe el infierno? ¿Dios construyó el mal? ¿Dios construyó la maldad? No. Escuchen esto. El infierno no existía antes de Satanás. Pero cuando Satanás peca, Dios tiene que construir un lugar donde esté apartado ¿de quién? De Satanás, y tiene que construir el infierno para que el infierno sea el lugar de Satanás, pero también de quien crea en quién, pues en él. ¿Entienden? ¿Por qué Dios no detiene a Satanás? Básicamente, esa es mi forma de explicarte lo más sencillo, pero
habría que decir otras cosas, pero esa es la respuesta más sencilla. Porque Satanás también tiene libre albedrío. Y todo lo que opera en el libre albedrío tiene la capacidad de influenciar. ¿Por qué el hombre tiene oportunidad de ser perdonado y Satanás no? Porque el pecado original está en Satanás. La iglesia tradicional, la iglesia católica nos ha enseñado que el pecado original tiene que ver con el sexo. No. El pecado original es el pecado de Satanás. Satanás peca y lo que viene a hacer con el hombre es tratar de implantar su propia opinión. ¿Cuál era la opinión de Satanás? ¿Qué dice la Biblia acerca de Satanás? Que pensó dentro de sí: tomaré el lugar del Altísimo y seré parecido a él. Y es lo que le está diciendo a Adán y a Eva. Le está diciendo: mira, no es cierto. Lo que pasa es que cuando comas serás semejante ¿a quién? Lo mismo. ¿Entienden? Satanás se pervirtió en su posición, en su lugar. Y como tiene libre albedrío, entonces puede influenciar todo lo que tenga libre albedrío. ¿Entienden? Y podríamos decir otras cosas, pero no es el tema de hoy. Pero espero haber respondido a esta pregunta. Lo más sencillo que puedo decir es esto: que Satanás tiene libre albedrío como lo tiene el hombre. Y en ese sentido, aunque Satanás está sujeto al gobierno de Dios, Satanás puede caminar en la línea justamente de la línea de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Job? ¿Qué dijo Dios cuando le dijo a Satanás: ve y tócalo? Le dijo: ve y pongo en tus manos sus bienes y su familia. ¿Qué hizo Dios? ¿Le dio qué? Ajá. ¿Están entendiendo? Y le dijo que no tocara su vida, nada más. ¿Entienden? ¿Por qué Satanás no mató a Job? Lo pudo haber matado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué los demonios no te matan? ¿Tú crees que cualquier demonio no quisiera ya matarte? ¿Por qué Dios no te ha matado? ¿Por qué Satanás no te ha matado? Porque Dios no le ha dado autoridad para hacerlo. ¿Entienden lo que decimos? ¿Sí? Bien. Siguiente: actuar considerando mi opinión y no la de Dios es desobediencia. Esa es la desobediencia. Salir del campo de la opinión de Dios. ¿Entienden? Eso es desobediencia. Caminar en una línea donde estoy caminando en mi propia opinión y no la de Dios. Los hijos deben de entender que la obediencia es algo que Dios les dijo que hicieran. De manera que cuando un padre o una madre cristiana diga: lava los trastes, ¿qué debería de hacer el hijo? Obedecer. ¿Por qué? Porque es un principio divino. Yo estoy obligado, por ser hijo de Dios, a obedecer. ¿Entienden lo que digo? Ahí puse una notita abajo. Es importante considerar que no es malo cuestionar o tener dudas. No es malo. La obediencia no es a ciegas. Dios pone un principio y te dice: haz esto, pero si no lo haces, va a haber consecuencias. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios no está quitando la información y Dios no está evitando que tú pienses. Entonces, no es malo cuestionar o tener dudas, eso es bueno. ¿Entienden? Muchos dicen que si dudas de las cosas de Dios te vas al infierno. No, la duda es algo que me acompaña, porque la duda representa inquietud o cuestionamiento. Y si yo tengo dudas, entonces debo de hacer ¿qué? Responder a las dudas. Y si respondo a las dudas, me encontraré con las verdades de Dios. ¿Entienden? Por eso no es malo tener dudas. ¿Alguien ha tenido dudas de Dios aquí? Las hemos tenido y está bien. El asunto es que camines y respondas ¿qué? La duda. ¿Me está entendiendo? Pero cuando se trata de obedecer a Dios, debemos de hacerlo de acuerdo a sus principios y no de acuerdo a los míos. Ahí puse una cita, 1 Timoteo 6, versículo 10, dice así: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sabores. Vean esto. ¿Cuál es la raíz de todos los males o de toda clase de males? ¿Cuál? El amor al dinero. Pablo no está diciendo que el dinero sea malo. ¿Qué está diciendo? Que ames el dinero. ¿Entienden?
Pero Satanás pervierte en nuestro pensamiento, y por eso vas a escuchar a muchos cristianos diciendo: no, si tienes mucho dinero es del diablo y te puedes ir al infierno si tienes mucho dinero. ¿Eso es cierto? No. ¿Qué es la verdad? Que ames al dinero más que a Dios. ¿Entienden? Por eso el asunto del diezmo y de la ofrenda, si profundizamos más a fondo, tiene que ver con el amor que nosotros le tenemos a lo que tenemos. ¿Entienden? Por eso puedo decir así: cuando una persona no diezma, de fondo no está amando a Dios. Porque retener lo que le pertenece a Dios es no amarlo. ¿Entienden lo que digo? ¿Pueden entender mejor estas cosas? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte. A Dios le agrada la obediencia y la desobediencia tiene consecuencias. La obediencia es la evidencia de nuestra fe. Lean eso conmigo otra vez, bien fuerte. 1, 2, 3. La obediencia es la evidencia de nuestra fe. Otra vez, 1, 2, 3. La obediencia es evidencia de nuestra fe. Es decir, cuando yo obedezco a Dios, yo obedezco de acuerdo al pensamiento de Dios. ¿Entienden? Yo he absorbido el pensamiento de Dios, y como he absorbido el pensamiento de Dios, entonces yo manifiesto mi fe. ¿Entienden? Yo manifiesto mi fe. La Biblia dice: no cometerás adulterio. Y yo entiendo que ese es un pensamiento de Dios. Entonces en la vida voy a caminar y yo debería ¿de qué? De no cometer ¿qué? Adulterio. Y al hacerlo estoy haciendo ¿qué? Obedeciendo. Pero si no lo hago, si cometo adulterio, ¿qué estoy haciendo? Desobedeciendo. Estoy tomando una opinión que no es la de Dios, sino la mía. ¿Me están entendiendo? Siguiente. La obediencia está directamente relacionada con mi servicio en mi iglesia local. Mi obediencia me coloca en la plataforma para crecer. Consideremos la historia de Caín y Abel y cómo esta nos enseña acerca de la obediencia. Perdón, hay algunas cosas que tengo que corregir de la escritura. Desobediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y hay un pleonasmo. Génesis 4 del 1 al 3. El hombre tuvo, dice así: el hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada. Dio a luz a Caín y dijo: con ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y aquí hay dos ofrendas, y estas dos ofrendas nos van a revelar cómo hay obediencia, cómo hay desobediencia y cómo hay consecuencias de la desobediencia. Así es que vamos a leer la parte de la desobediencia de Caín. Dice así: tiempo después, Caín presentó su ofrenda del fruto de la tierra. Del otro lado está la obediencia de Abel. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, en los versículos del 5 al 7 está el pasaje que nos define qué es lo que hizo Dios respecto de la ofrenda de Caín y respecto de la ofrenda de Abel. Es decir, ellos vienen, presentan una ofrenda, Dan viene y le trae una ofrenda al Señor, yo vengo y le presento una ofrenda al Señor, y el Señor dice: esta es la buena. Miré a Elio y su ofrenda, pero no me agrada, la voy a despreciar, no la voy a recibir. Y recibe la ofrenda de Dan. ¿Por qué Dios acepta una y rechaza otra? La respuesta es obediencia. Porque uno obedeció y el otro no. Veamos por qué. Génesis 4 del 5 al 7. Pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. O sea, si hubieras obedecido, pues andarías bien. Pero si haces lo malo, o sea, si desobedeces, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Ahí hay una pregunta: ¿por qué Dios no aceptó o no acepta la ofrenda de Caín? Antes de responder a esa pregunta, hagamos algunas observaciones. Número 1, los dos hombres conocían a Dios. ¿Estamos de acuerdo?
Eran hijos de Adán y de Eva. Era un absurdo que no conocieran a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y tampoco ignoraban que a Dios se le ofrecía sacrificios. ¿Por qué? Pues porque están ofreciendo un sacrificio. Muchos se preguntan, ¿y cómo sabía a Abel y Caín que tenían que ofrecer un sacrificio o que lo podían hacer? La respuesta es sencilla. Obviamente, Adán y Eva, ¿se acuerdan cuando Dios hizo el sacrificio para cubrir a Adán y a Eva con pieles? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Dios? Un sacrificio. ¿Qué vieron Adán y Eva en ese momento? Un sacrificio. ¿Qué aprendieron? De sacrificios. Por lo tanto, su descendencia puede aprender de sacrificios. Siguiente. Algunos piensan que, esto lo puse porque algunos piensan que Dios no recibió la ofrenda de Caín porque fue vegetal. Pero lean conmigo eso. La ofrenda animal y la ofrenda vegetal son aceptadas por Dios. En Levítico 2 lo podemos ver. ¿Okay? El trabajo de Caín era más pesado que el de Abel. Se requiere más trabajo para obtener fruto de la tierra que obtener fruto del ganado. Podemos pensar que la ofrenda de Caín era de más valor que la de Abel por su trabajo, o sea, por su esfuerzo. Pero Dios opinó diferente. ¿Qué tiene que hacer alguien que cría ganado? Solamente amanece, les echa la comida o los saca a pastar. Luego se sienta bajo un árbol, se come su lonche, su agüita de limón. Me acuerdo que cuando a mí me tocó salir con las borregas y llevábamos agüita de limón, ¿te acuerdas? Y era ya, o sea, terminaba el día y llamabas a las ovejas y las llevabas a su chiquero, les decíamos nosotros. Era todo. Pero cuando siembras es diferente. Tienes que primero ir a preparar la tierra, rascar, deshiervar. Luego siembras. Y la siembra, una cosa es sembrar con máquina, pero otra cosa es sembrar a piecito, a mano o con herramienta, pero es pesadísimo. Luego tienes que esperar a que llegue la lluvia o hacer labores de riego. Y eso requiere tiempo, esfuerzo. Luego que crece la mata, por acá así, empieza a crecer al lado ¿qué? Hierba. Y tienes que otra vez empezar a deshiervar. Y esto lo haces varias veces en el proceso del año. Y luego si te cae la lluvia, fuiste afortunado. Pero si no te cayó la lluvia, desafortunado. ¿Qué lleva más trabajo? ¿Sembrar o criar animales? ¿Sabes? Para criar animales ellos hacen el trabajo, para multiplicarlos. Nada más juntas una hembra y un macho y ya, es todo. Pero de este lado, para producir, necesitas un trabajo arduo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué era más trabajoso, el trabajo de Caín o el de Abel? El de Caín. Sin embargo, la ofrenda de Caín fue despreciada. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué desprecias las ofrendas de quien trabaja más, pero aceptas a veces las ofrendas de quien pareciera trabajar menos? Obediencia. ¿Qué? Porque estamos haciendo las cosas mal. Siguiente, dos interpretaciones. Número 1, Dios solo acepta sacrificio animal. Esa es la opción que a mí me gusta. ¿Que a mí qué? Me gusta. No estoy diciendo que esa es la interpretación original, ¿ok? Pónganse trucha, no los estoy mangoneando. A mí me gusta esa interpretación, ¿ok? Por las razones que les pongo ahí. Y esas son interpretaciones que vienen en un libro en uno de los libros que les propusimos, y también leí algunos otros comentarios. Entonces dice así: Dios solo acepta sacrificio animal. Después de que el hombre desobedeció, Dios hizo un sacrificio animal para cubrir su desnudez. Antes de los sacrificios de Abel y Caín, el único sacrificio mencionado es el de un animal. Esto propone un antecedente, y en este sentido se sobreentiende que Caín y Abel debían saber que a Dios le agradaba el sacrificio animal y no el vegetal. Aunque en la ley el sacrificio vegetal es aceptado, el lenguaje del sacrificio animal es de mayor importancia, ya que está relacionado con el perdón de pecados y con nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio animal durante la Biblia se recorre y es asimilado a la imagen de Cristo. ¿Cristo es quién? El Cordero de Dios. ¿Qué fue qué? Sacrificado. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Abajo dice, el sacrificio animal apunta a Cristo. Esto nos permite considerar que Dios es intencional de revelar a Cristo y no nuestra opinión acerca de Cristo.
Dos, esa es la segunda interpretación. La ofrenda de Caín llegó después. Algunos proponen, y muchos predicadores dicen, que la ofrenda de Caín llegó después. De hecho, se lee en la Biblia, tiempo después, Caín ofreció ofrenda. Y muchos interpretan que porque dice eso, Caín entregó a Dios una ofrenda fuera de tiempo. Pero yo no entiendo eso en la Biblia, por eso no cuadro mucho con esta interpretación. Dice así, propone que Caín trajo una ofrenda fuera de tiempo y que lo que trajo Dios como ofrenda no era lo mejor, sino lo peor. Es decir, ya traía las sandías de hace 2 semanas, no las traía nuevas. No traía las manzanas de nuevas, traía las manzanas de hace 3 semanas que las había cosechado. Y eso obviamente no le agrada a Dios. Consideremos los siguientes pasajes. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Siguiente. Ahí puse una nota. Abel tenía la convicción de que lo que estaba haciendo estaba correcto. Podemos deducir que Caín también tenía su propia convicción al respecto de un sacrificio a Dios. ¿Entienden lo que digo? Por eso cuadro un poquito más con la primera interpretación. Porque Abel sabía lo que a Dios le gustaba. Su fe. ¿Qué? Su fe. Yo sé lo que a Dios le agrada. Yo tengo el pensamiento de Dios. Y cuando yo actúo en el pensamiento divino, estoy haciendo ¿qué? Obediencia. Y entonces Dios acepta lo que se hace de acuerdo a ¿qué? A su principio, no de acuerdo al suyo. En cambio, Caín ofrece, no es que su trabajo no valiera, no es que su esfuerzo no valiera. El asunto es que Caín ofrece una ofrenda de acuerdo a su propia opinión. Él ofrece lo que le quiere dar a Dios. Y muchos a veces así hacemos con Dios. Te voy a dar lo que yo quiera, lo que yo puedo. No, Dios no va a recibir tu ofrenda. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que Dios te pidió. ¿Me entienden? No lo estás haciendo. Hazlo como Dios te lo dice, no como tú quieres. Ahí puse una nota. En Judas 11, en el versículo 11 dice así: ay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan de la semana pasada que vimos la rebelión de Coré? ¿Por qué? Porque la rebelión, la desobediencia, tiene consecuencias. El camino de Caín es la rebeldía. Considerar que tenemos la razón cuando en realidad no es así. Bien, ahí vienen las siguientes enseñanzas. ¿Son las 11? ¿En punto? Ok, las vamos a ver rápido y la siguiente semana profundizamos un poquito en ellas, ¿vale? Número 1, Dios no acepta el sacrificio de Caín porque este no cubre los requisitos para que se considere aceptable. El sacrificio de Abel está hecho con fe. Ahora, con fe, aclaro, porque espero que ya lo hayan entendido, pero lo aclaro. No es de que, si yo tengo harta fe de que Dios va a recibir mi ofrenda. No, eso no es una imagen de fe. La fe es: estoy haciendo las cosas de acuerdo al principio divino. Y como sé que lo estoy haciendo de acuerdo al principio divino, sé que Dios, ¿qué va a hacer? Va a aceptar mi ofrenda. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí queda claro? Eso es fe. Fe no es un sentimiento, no es esto. Ojalá Dios, sí creo que Dios, voy a comprar un billete de lotería y por fe creo que Dios me va a dar la lotería. No, eso no es fe. ¿Me entienden? Eso no es fe. Fe es: voy a trabajar y me voy a ganar el dinero de acuerdo al principio divino. ¿Cuál es el principio divino? Trabajo, no hay más. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el principio divino. Y cuando yo entiendo el principio divino, eso es fe. Estoy conociendo ¿qué? Mi fe. ¿Entienden? La fe es conocimiento y confianza en el conocimiento que tengo. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Queda claro la fe? Entonces, Dios no acepta el sacrificio de Caín porque éste no cubre los requisitos para que se considere aceptable. El sacrificio de Abel está hecho con fe. La frase "lo mejor de su rebaño" nos hace saber que Abel dio lo primero y lo mejor. Siguiente. De acuerdo con Hebreos 11:4,
podemos comprender que el autor iguala la obediencia de Abel con su fe. Es decir, mi obediencia está directamente relacionada ¿a qué? A mi fe. Es decir, como a Dios le agrada que yo le obedezca. Número 3, Caín actúa en su propia opinión. No considerar la opinión de Dios me deja fuera de su cobertura. Cuando yo opero en mi propia opinión y no opero en la opinión de Dios, supongamos que aquí está la opinión de Dios, yo estoy aquí y cuando yo actúo en la opinión de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Protegerme, me va a cubrir. ¿Por qué? Porque estoy actuando ¿cómo? En su opinión. Pero cuando yo salto a mi propia opinión, cásate. No, es que estoy esperando el tiempo del Señor. Lo pintas de religioso, pero es tu opinión. Es que estoy viendo a ver si todavía tenemos química. Es tu idea, no la de Dios. ¿Entienden? No tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. Sé virgen al llegar al matrimonio. Ahora, si no lo es, tranquilo, Dios te perdona, pero a los que son virgencitos aquí, escuchen, vírgenes, seas hombre o mujer, la idea de Dios es que seas virgen hasta antes del matrimonio. Pero si tú llegas acá y le dices a Dios, pues es que la calentura, Señor, es que todas esas ideas que tú puedas argumentar son ¿qué? Tus ideas, las ideas del diablo que adoptaste. ¿Entienden? Y si yo adopto esas ideas y actúo de acuerdo a esas ideas, tú estás fuera de la cobertura de Dios. Por eso Dios no te puede cubrir. ¿Entienden? ¿Significa que Dios no te quiere cubrir? No, Dios te quiere cubrir, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque estás actuando ¿qué? En tu propia opinión, tu idea, tu pensamiento, tu decisión, tu consecuencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Mi definición de bien y del mal está en mi propio razonamiento. No está mal razonar, pero sí está mal ignorar los principios divinos. Es decir, cuando yo actúo en mi propia opinión, ahora yo pienso qué está bien y qué está mal. ¿Me entienden? ¿Qué es la virginidad? ¿Un derecho o un valor? Es un valor, pero aquel que piense que es un derecho, porque yo tengo derecho sobre mi cuerpo y puedo abortar porque tengo derecho sobre mi cuerpo, eso es un pensamiento ¿qué? Humano. ¿Ese es el pensamiento de Dios? No, y como no es el pensamiento de Dios, entonces Dios no puede operar ahí, no puede protegerte. ¿Me estás entendiendo? Tú estás operando y estás pensando que eso es bueno, pero en realidad es malo. Por eso la Biblia dice, ay de aquellos que a lo malo le llaman y a lo bueno le llaman torcer, pervertir el principio de Dios. Siguiente, Dios no puede proteger aquello que no opera dentro de su opinión. Ya, está claro. Dios no es villano cuando nos llama a la obediencia. Dios primero te dice, haz esto, y si no haces esto va a pasar esto. ¿Entienden? Dios explica. Padres, cuando eduquen a sus hijos y los castiguen, primero explíquenles por qué los van a castigar. No lleguen con el chanclazo y tu hijo, ¿qué pasó? ¿Apuntaron las placas? ¿Entienden? Primero díganles, desobedeciste y por hacerlo tiene consecuencias. Voltéate y ponme las nalgas, porque te voy a dar. ¿Entienden? Porque se necesita ser claro con los hijos cuando los disciplinamos. ¿Entienden? Siguiente, obedecer me coloca en la plataforma para dominar el pecado. ¿Saben cómo pueden dominar mejor el pecado? Obedeciendo. ¿Qué le dijo Dios a Caín? El pecado está a la puerta y te acecha. Y luego le dice esto, pero si hicieras el bien, entonces dominarías al pecado. Eso es una pepita de oro. Dilo conmigo. ¿Puedo dominar el pecado? Si obedezco. Si tú desarrollas una vida de obediencia, vas a dominar el pecado. ¿Cómo puedo ser más santo? Obedeciendo.
Yo espero que de todo lo que dije hoy te quedes por lo menos con esto en tu corazón. Si obedecieras más al consejo de tu pastor, si obedecieras más a la Biblia, hijos, si obedecieran más a sus padres, podrían dominar mejor el pecado. ¿Entienden lo que les digo? Mi desobediencia me coloca en la atmósfera para que el pecado gobierne sobre mí. Es lo que le dice Dios. El pecado está al acecho. Si tú le haces caso, te va a gobernar. ¿Qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? Se dejó gobernar por su opinión. ¿Y qué hizo su pecado en él? Lo hizo enojar más, de manera que fue y mató a su hermano. ¿Qué es lo que vemos? ¿El dominio de quién? Del pecado sobre Caín. Última. Mi desobediencia me coloca en la atmósfera para que el pecado... la siguiente frase. Tanto la obediencia como la desobediencia tienen un deseo, es decir, fructifican en nuestras acciones. ¿Okay? Ahí lo vamos a dejar. La siguiente semana analizamos bien esto, lo analizamos un poquito más y pasamos a la siguiente parte, que ya será la última parte de autoridad, y ahora sí vamos a pasar a la parte del servicio y exploraremos el servicio, ya que ustedes ahora han aprendido y tienen más información acerca de la autoridad, obediencia y desobediencia en cuanto al servicio. ¿Sale? Bien, vamos a orar para terminar.